días, compañeros, espero que se encuentren muy bien. A continuación les haré la exposición y la explicación del tema que me correspondió, el cual es el valor promedio de una función. Entonces espero que estén muy atentos y que entiendan la explicación. Cualquier duda nos la pueden preguntar a mí o a mi compañero José Luis. Bueno, compañeros, a continuación pasaré a darles la explicación de lo que sería el valor promedio de una función. Bueno, pero antes de esto me gustaría recordarles cuál es la definición de promedio. Nosotros sabemos que la definición de promedio es la sumatoria de números de un conjunto dividido en esa cantidad de números. Bueno, después de haber recordado esta definición, pasaríamos a dar la explicación. Se nos dice que sea y una función x para a menor o igual que x y x menor o igual que b, dividimos el intervalo, o sea, entre el intervalo a y el intervalo b, en n subintervalos, iguales con longitud. A continuación, pues trabajaríamos lo que sería esa longitud, que sería ese delta de x igual al intervalo b menos el intervalo a sobre n. Creo que esta expresión se les hace bastante conocida, ya que la habíamos trabajado para hallar la base de los rectángulos a la hora de hallar áreas bajo la curva. Entonces, esto nos ayudará a poder solucionar este valor promedio de una función, que a continuación se los explicaré más detalladamente en la gráfica. Elegimos los puntos x1, x2 hasta xn en subintervalos sucesivos y calculamos el promedio de los números en función de cada punto. Función en x1 más función en x2 más función en xn. Bueno, recordando el valor de promedio es la sumatoria de un conjunto de números dividido en esa cantidad de números. Entonces tenemos la sumatoria de esos puntos dividido en esa cantidad de números. ¿Qué es n? Para ello podemos observar aquí que cuando despejamos de esta expresión matemática, de esta longitud de base, n nos va a quedar igual a el intervalo b menos el intervalo a sobre el delta de x, y lo sustituimos acá. Entonces ya tendríamos la sustitución de n, sería la que dividiera la sumatoria de ese conjunto de números, bueno, en esta ocasión de funciones, de puntos en las funciones. Bueno, solucionamos esto y nos da que el delta de x pasará a multiplicar a la sumatoria de esta cantidad de números y que b menos a quedará dividido. Aquí, escrito de la siguiente manera, nos quedaría que 1 sobre el intervalo b menos el intervalo a por la sumatoria, que es la representación de la suma de los números, de el primer valor hasta la cantidad de valores de esa función de esa función en general por ese delta de x. Bueno, esta expresión nos dice o nos da lo que sería la definición de la función promedio, que se explicaría como la función promedio del límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre el intervalo b menos el intervalo a por la sumatoria de i o del primer número hasta n números de esa función por el delta de x. Esto nos quedará como final 1 sobre b menos a de la integral de a hasta b de la función de x por la derivada de x. Y bueno, esto sería lo que explicaría las definiciones de lo que es el valor promedio de una función. Para que les quede un poco más claro todo esto, pasaré a explicar la gráfica. Bueno, entonces acá tenemos el gráfico y tenemos que una función dada entre un intervalo inicial y un intervalo final. Estos a y b hacen parte del intervalo cerrado. Entonces tenemos que, en conclusión, el valor promedio, ese de aquí, de una función es igual a la altura promedio de una función. Entonces, la altura promedio de la función es la misma función, es el mismo promedio de la función, ¿sí? Pero, ¿por qué? Entonces,
tenemos que el valor promedio de la función, la altura promedio de la función multiplicado por la base del rectángulo, que en este caso es de el punto A hasta el punto B, nos dará el área de un rectángulo, que es la naranjita. Esto será igual a el área bajo la curva de la función en esos puntos dados. Entonces recordemos que así hallábamos el área de una función entre ciertos, el área bajo la curva de una función entre ciertos puntos dados. Entonces, es eso. En conclusión, la altura promedio de la función es el valor promedio de la función. Bueno, les daré un ejemplo, algo general, para poder entender lo de la anterior cartelera. Bueno, ¿de qué manera calcular la temperatura promedio durante un día si hay gran cantidad de lecturas de temperatura? En la figura se muestra la gráfica de una función temperatura en función del tiempo, donde T minúscula se mide en horas y la T mayúscula en grados centígrados. Y una conjetura de la temperatura promedio, acá está, que es esta, la temperatura promedio, que sería el valor promedio de la función. Entonces, volvemos a lo mismo del caso anterior. Tenemos que un día tiene 24 horas. Este sería el intervalo de 0 a 24. Y hallaríamos lo que sería la altura promedio, que en este caso ya nos la daba el ejemplo, pero se halla con la explicación de la expresión matemática que les di con la cartelera anterior, que se las pondré por acá arribita. Entonces, recordamos que cuando teníamos la altura promedio de la función multiplicada por esa base entre el intervalo 0 y el intervalo 24, nos iba a dar un área de un rectángulo, ¿verdad? Que es la que está pintadita de color azul. Esta es la misma área del área bajo la curva de la función. Y en conclusión es eso, volver a recalcar lo que ya explicamos. Pasaré a darles un ejemplo 2, que ya es algo más particular. Bueno, acá tenemos el ejemplo 2. Este ejemplo, igual que el anterior, fue sacado del libro de Stewart de la 7ª edición. Nos dice que tenemos que determinar el valor promedio de la función. La función es 1 más x al cuadrado sobre el intervalo entre -1 y 2. Entonces, solucionamos esto y les asignamos a A y a B cada uno de los intervalos. Entonces tenemos que con A igual a -1 y B igual a -2, tenemos la función promedio. Aplicando la expresión matemática que nos da este valor promedio de la función, decimos y reemplazamos que 1 sobre 2 menos 1, o sea, 2 más 1, 3, de la integral de -1 hasta 2 de la función, que sería 1 más x al cuadrado por el de x. Solucionando esto nos da que 1 sobre 3 lo multiplicamos por x, que la integral de 1 es x, más la integral de x al cuadrado, que es x a la 3 sobre 3, entre los intervalos 2 y -1 y 2. Entonces, sustituyendo esto nos da en 2, 4 tercios y en -1, menos 4 tercios. Al solucionar esta operación, nos da que la respuesta es 2. Entonces, el valor promedio de esta función sería 2. Y listo, eso sería prácticamente la explicación general de lo que es el valor promedio de una función. Espero que me hayan entendido y le daré paso a que mi compañero pueda explicar la otra parte de esta temática. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Luis Murcia y como mencionaba mi compañera Alexandra, nosotros tenemos el deber de exponer el tema valor promedio de una función para la materia de cálculo integral. Este tema yo precisamente lo abordaré desde el cálculo diferencial en valor promedio de una función y el teorema
de valor medio, de valor promedio para una función aplicado al cálculo integral. Como tal, el teorema lo mencionaré en una siguiente cartelera. Entonces, pues, cualquier duda, no duden pues en preguntarnos al finalizar el video. Entonces iniciamos. Bueno, compañeros, lo que quiero hacer en este video es analizar lo que significa el valor promedio de una función sobre un intervalo cerrado. Veamos qué quiere decir eso del valor promedio de una función. Ahora, supongamos que este es el eje Y y este es el eje X, ¿cierto? Y por acá tengo una gráfica en naranja de nuestra función Y igual a f de x. Y ahora consideremos un intervalo cerrado, un intervalo que inicia en A y termina en B, definiendo los valores de los extremos A y B. Eso es lo que determina que el intervalo es cerrado. Entonces, entre A y B, ¿qué es lo que significa el valor medio de una función? Podríamos pensar que es lo que representa la altura promedio de esta función, ¿sí? ¿Qué significa esta altura promedio? Esto lo podemos pensar como la altura de un rectángulo, que si lo multiplicamos por la base, que es la longitud del intervalo, obtendremos el área, o sea, el área bajo la curva, ¿sí? Que enmarco esta área bajo la curva que rellené con rayitas. Esto ya sabemos que lo podemos calcular como la integral definida desde A hasta B de f de x derivada de x. De tal manera que cuando nosotros calculamos el valor promedio de una función sobre un intervalo cerrado, podemos decir que el intervalo cerrado es de A a B, bueno, de B a A, y ese valor promedio lo vamos a representar como la altura. Esta es la altura, la llamaremos la altura promedio, ¿sí? De tal manera que si yo multiplico esta altura por la base del rectángulo, voy a obtener la cantidad de áreas del rectángulo. Y el valor es exactamente el mismo que el área bajo la curva, ¿sí? En ese sentido, vamos a hallar, como si recordáramos, calcular el área de un trapezoide, que no es perfecto, que es los promedios, ¿sí? Entonces voy a mostrarles este. Entonces, ¿para cuál es el área? La calculamos multiplicando la altura por el promedio de las bases. ¿Listo? Este sería pues como el promedio de las bases, ¿sí? Y es lo mismo que acá, porque esto es una función que no es lineal, entonces también es un trapezoide. Algo así, solamente como ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta idea de esta altura que llamamos promedio de la función si el valor corresponde al valor promedio de la función? ¿Cómo vamos a obtener una fórmula que nos permita calcular el promedio de la función sobre el intervalo cerrado? Bueno, ahora decimos que el valor promedio de la función en los intervalos a menos b o b menos a en este caso es lo mismo que la integral definida de a b de la función f de x derivada de x. Entonces podemos obtener, desarrollando el ejemplo que tenemos para la fórmula de valor promedio de una función, 1 sobre b menos a. 1 porque es una unidad de cantidad de nuestra función f de x, que no está definida. Cuando tengan un problema, pues la van a tener definida en el problema. Entonces, 1 sobre b menos a, que multiplica a la integral definida de a hasta b de la función f de x derivada de x. Compañeros, ahora les expondré otra parte de esta temática, y es el teorema de valor medio para integrales. El teorema de valor medio para integrales aplica para integrales definidas en los intervalos, ejemplo,
en el intervalo AB, ¿sí? Este teorema se enlaza con el teorema de valor medio para cuando vimos cálculo diferencial. El teorema de valor medio para una función. Este se enlaza porque pues digamos que se une con el tema de la derivación y del teorema de valor medio para una función. Entonces, el teorema de valor medio para una integral dice que si una función continua entre los intervalos a, b, que es diferenciable entre el intervalo a, b, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que el intervalo es un intervalo abierto. ¿Y qué quiere decir diferenciable en el intervalo? Que si yo tengo la función, estos intervalos tienen que ser diferenciables en nuestra función para poder hallar un área bajo la curva. ¿Listo? Entonces podemos hablar de una regla. Dice que no necesariamente tiene que ser diferenciable en sus fronteras. No necesariamente tiene que ser diferenciable en sus fronteras. Ahora, podemos decir que sí debe ser derivable entre sus fronteras. Entre sus fronteras sí debe ser derivable. Todo esto si existe un C tal que A menor que C menor que B. ¿Sí? Porque C menor que los intervalos A, B. Espero que me entiendan esa parte. Muy importante que la derivada de la función en ese punto puede ser la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Si hallamos una pendiente de la recta tangente que atraviese toda la función, nos damos cuenta que la pendiente de la recta tangente también la podemos aplicar para C. Por eso, esta pendiente, pues sabemos que hay infinitas pendientes, pero pues que tengamos esta pendiente es suficiente si determinamos lo siguiente. Si decimos que f' de C es igual a f de B menos f de A. Quiere decir que la derivada de C es lo mismo que la función f de B menos f de A sobre el intervalo que nosotros estemos tomando, que en este caso es B menos A. Nos damos cuenta que esto es una derivada de la función. Ahora bien, tenemos que recordar que lo contrario de la derivada es la integral. ¿Sí? Por ello, vamos a tomar la siguiente fórmula. Vamos a decir que f promedio, o sea, la función promedio, es igual a 1 sobre b menos a. Este 1 yo ya se los expliqué que es de una unidad de ejemplo, de que es una unidad, de que multiplica a la integral definida entre b y a de la función f de x derivada de x. ¿Listo? Teniendo en cuenta este desarrollo, nosotros podemos operar y nos va a quedar lo siguiente, que 1 por la integral definida es lo mismo que la integral definida b entre b y a de la función f' de x derivada de x sobre b menos a. Pero recordemos muy bien que la función es la integral, es todo lo contrario, entonces por eso me queda como la derivada de la función. Ahora bien, si yo tengo esta relación, si sé que g de x es lo mismo que f' de x, puedo decir lo siguiente: g de x, que es la función, una función cualquiera, es igual a 1 sobre b menos a, que multiplica la integral definida entre b y a de g de x derivada de x. ¿Listo? Entonces, esta fórmula es la fórmula del teorema del valor medio
para integrales. Esta es la fórmula de teorema de valor medio para una integral. Ok, ahora lo que voy a hacer es darles dos ejemplos y los voy a explicar. Ejemplos de valor medio de una función integral. Ok, entonces supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 1 y que queremos calcular el valor promedio de esta función en el intervalo 0, 3. ¿Sí? Intervalo cerrado 0,3, que es el intervalo que va entre 0 a 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es graficar nuestra función en los intervalos cerrados 0,3 para 0, 1, para 1, 2, para 2, 4 y para 3, 10. Luego de esto, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de valor medio para una función integral. Entonces decimos que, lo primero, f promedio de, omitan este 1/3, f promedio de la integral definida entre 0 y 3 de la función x al cuadrado más 1 derivada de x. 1/3 es lo que estamos dividiendo de la unidad de nuestra función, ¿sí? Por eso es 1/3 en este caso. Ok, entonces decimos que la antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, más la antiderivada de 1, que es x, eso en el intervalo de 0 a 3, ¿sí? Después continuamos resolviendo esta antiderivada y vamos a obtener que este resultado nos da, evaluándolo en 3, 9, evaluándolo en 3, 3 y evaluándolo en 0, 0. Entonces, esta operación aritmética nos dice que nos da pues, 12, ¿no? Entonces, 1/3 por 12 es lo mismo que 12/3, que es lo mismo que 4. 4 que marca nuestra valor de f promedio de nuestra función x al cuadrado más 1. Ahora, el segundo ejemplo que tenemos acá es, vamos a hallar el valor medio para una función en donde la función es la siguiente. Entonces, s de t, t es tiempo y el tiempo lo vamos a dar en meses, ¿ok? Es igual a 200, tenemos esa función completa de 200 que multiplica 5 menos 9 medios más el tiempo. ¿Listo? Esto es igual a 100 más 200 por el tiempo. Teniendo en cuenta esta función, nosotros vamos a resolver la siguiente pregunta. Valor medio para s de t, s' de t, ¿sí? Que es derivada en el tiempo, del primer año en los intervalos que nos dice, o sea, el primer año yo lo voy a poner como el intervalo AB, pero ya sabemos que el intervalo del primer año son, como el tiempo nos lo dan en meses, es 12 meses, del mes 0 al mes 12, ¿ok? Entonces, tomamos la fórmula del valor medio para una función integral, que es esta que ya hemos visto varias veces. 1 sobre b menos a por la integral definida de entre b y a de la función t, que es en nuestro caso t, derivada de t. ¿Ok? Entonces, lo que procede a hacer es hacer el cambio que tenemos nosotros en nuestros datos en nuestra fórmula. Y obtenemos lo siguiente. 1
entre el intervalo de 12 a 0, que son los meses que estamos tomando del primer año, que multiplica a la integral definida entre 12 y 0 de S' de t de t. ¿Ok? Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La integral de una función derivada es la propia integral. ¿Ok? Entonces, esta es la integral definida entre 0 y 12. La integral definida de una función, la integral definida de una derivada de una función es la propia función. ¿Listo? Por eso, si resuelvo esto, me queda que es un medio, de la función en los intervalos 12 y 0, que son los meses, recuerden. Entonces, procedo a hacer la siguiente operación, procedo a resolver esta operación, y cuando yo sustituya el 12, me queda como 100 más 200 por el tiempo. Ahora, debo sustituir el 12 y el 0, entonces me queda lo mismo, sustituyendo en el 12 y sustituyendo en el 0, t, ¿ok? Entonces 100 más 200 por 12 menos 100 más 200 por 0, que es la otra intervalo, ¿ok? Si resuelvo esta operación aritmética, me queda como 1 sobre 12 entre 2500 menos 100. 2500 menos 100 son 2400, 1 por 2400, 2400 sobre 12, y esta división me da 200. ¿Ok? Y esta es la respuesta para el valor medio de esta función. Este es el valor medio para el primer año de esta función. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.